gloria y la honra. Aleluya. Acompáñame a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te doy las gracias por este grupo de hermanos que acaban de graduarse y te doy las gracias por aquel grupo grande que viene a hacer los estudios de liderazgo. Te doy las gracias, Señor, también por esta palabra que ahora voy a ministrar. Como digo, en cada oportunidad que estoy tras este púlpito, delante de esta iglesia, Señor, yo bendigo la iglesia. Yo te pido, Señor, que sea yo quitado, que sea tu palabra en mí, Señor. Pues sin la unción, sin tu espíritu, la verdad nada puedo hacer, Señor. Separado de ti nada puedo hacer. Así que mi clamor ahora, Señor, mi clamor en el nombre de Jesús, es que ahora, Señor, si acaso el timbre de mi voz se oiga, y que lo que se oiga seas tú, tu palabra, y que de la manera en que entramos no sea la misma en que salgamos, seamos mejores, y que mejor sea en nuestro concepto parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¡A la gloria! ¡Aleluya! Voy a estar ministrando bajo el título de tentación pastoral. Tentación pastoral. Decía en el primer servicio que en la mayoría de las oportunidades predico para el pueblo. Ahora voy a predicar para los pastores, para mí. Pero los necesito a toda la iglesia en forma general, ¿verdad? Quiero comenzar de esta manera. La vida ministerial, la vida pastoral está llena de tentaciones. Nosotros como pastores, los ministros, tenemos muchas tentaciones, pero también toda la iglesia tiene muchas tentaciones, muchas tentaciones. Todos tenemos muchas tentaciones. Lo único que hay una pequeña diferencia entre los ministros, los pastores y la iglesia. Y esa diferencia o esa advertencia la hizo Jesús. Cuando Jesús habló en el libro de Mateo capítulo 26, 31 y nos hizo esta advertencia a los ministros, a los pastores. Él llegó y dijo, oigan muchachos, le estoy parafraseando, el enemigo quiere herirlos, dice así, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Dice, heriré al pastor, o sea que además de las tentaciones normales, hay una abierta y clara amenaza de herir al pastor. ¿Alguien me está escuchando? Y mira, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto es un motivo por el cual yo les pido, oren por mí, por favor, oren por los pastores, por los ministros, oren por nosotros. Pues es que el enemigo nos hizo una abierta amenaza, una amenaza de que quería herirnos. Y si pues yo soy herido, yo voy a hablar personalmente de mí, si yo soy herido, yo no quiero ser herido, me va a doler. Pero también si soy herido, mi familia va a sufrir. Pero no va a quedar el asunto allí, sino que dice que las ovejas serán dispersadas, o sea, la iglesia se va a dispersar. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso significa de que cuando las ovejas se van, no tienen cobertura, son presa fácil del enemigo. En otras palabras, el enemigo va a tomarlas, las va a devorar. El devorador que anda como león rugiente va a venir a devorar la iglesia, a dañar, a maltratar, a destruir. De tal forma que cuando yo les digo, por favor, oren por mí, yo les estoy diciendo, oren por ustedes. ¿Alguien me está entendiendo? Orar por mí, orar por el ministro, orar por el pastor, para que las cosas le vayan bien, significa orar por toda la iglesia, orar para que toda la iglesia esté bajo la cobertura y el enemigo no pueda pasar a destruir. Esto es realmente importante, muy, muy importante. Ténganme en oración, por favor, ténganme en oración y piensen usted mismo cuando me tenga en oración. Ahora, alguno me va a decir, pastor, pero ¿por qué el enemigo pueda herirte? ¿Qué es esto de que el enemigo, Satanás, pueda herirte? Que él quiere herirte. Se supone que los que somos hijos de Dios y no practicamos el pecado, el maligno, el diablo, no les puede tocar. Entonces, ¿por qué
el enemigo te va a tocar. Es fácil que usted piense así, ¿verdad? Si la persona está practicando pecado, yo no estoy practicando pecado. Sin embargo, te digo, ora por mí. Pero si el ministro está practicando pecado, seguro que va a ser devorado por el enemigo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo no estoy en pecado, el enemigo no puede tocarme, pero sí puede tentarme. Sí puede tentarme. ¿Alguien se ha dado cuenta que Jesús fue tentado? Y si Jesús fue tentado, ¿qué le hace a usted pensar que yo no pueda ser tentado? O que cualquiera de los pastores, líderes, ministros de la iglesia puedan ser tentados. ¿Qué sucede cuando somos tentados? En cualquier descuido, que la tentación va a estar por allí pasando siempre cerca de nosotros, en cualquier descuido, entonces uno de nosotros puede ceder. Y ese descuido puede ser porque no esté bajo una cobertura de oración. Entonces una persona, un ministro, un pastor cede a la tentación. Al ceder a la tentación ya eso se llama pecado, y cuando peque entonces viene la desgracia, no nada más para el pastor o la familia, sino también para la iglesia. ¿Estamos todos aquí? Mire lo que es la tentación. Por eso el título de esta prédica se llama Tentación Pastoral. Es muy importante. Y mira, voy a hacer una aclaratoria porque algunas personas piensan de que, bueno, yo pequé y no pasó nada. Porque estoy diciendo que si la persona peca, el enemigo pasa. Pero muchas personas están pecando y pecando y pecando y su vida va muy bien. Incluso muchos pastores pueden estar pecando y su vida va muy bien. Yo quiero que usted sepa que el diablo sabe pararse y decir, en este momento no lo voy a tocar. Voy a esperar que él entre más y más y más en el pecado, y cuando esté bien metido, enviciado, adicto, entonces en ese momento lo voy a descubrir y lo voy a avergonzar, y de esa manera hace una estocada fuerte. Por eso muchos piensan, pequé y no pasó nada. Acuérdate de esto, se conoce esto como las maquinaciones del enemigo. Él sabe esperar y sabe cuál es el mejor momento para atacar. Nuestra responsabilidad es andar en santidad. Muchas personas, algunas personas han hecho estudios en relación a estos y han estudiado cuáles son los principales pecados, o más bien los pecados repetitivos, donde frecuentemente los pastores caen en pecado, los ministros caen en pecado. Y se hizo por razones de estadística cuál es el tipo de pecado donde tienden los pastores a caer más seguido. Y es importante darse cuenta que uno de los principales pecados donde los pastores tienden a caer es el adulterio. El adulterio. Como esto es sabido, esto no es secreto de nadie, y usted ha escuchado tantas veces que los pastores han caído en adulterio, entonces se hace un protocolo. Yo no voy a predicar de esto, pero te voy a decir rapidito un protocolo que los pastores hacemos para guardarnos de no caer en el adulterio, que todo ministro debe hacer, ¿no? Por ejemplo, si usted sabe, yo tengo cámaras de video en la iglesia y en mi oficina tengo cámaras de video. Porque cuando me entrevisto con las damas, no voy a decir que las damas son tremendas, pero no todas son buenas. Aquí sí, aquí sí. Oye, pero dale fuerte el aplauso a Cristo. Déjame contarte la historia. ¿Por qué yo puse cámaras de video? Porque yo estaba viendo las noticias hace algún tiempo y resulta de que había una familia, papá, mamá, y tenían una hija, y esa hija tenía cerca de 16 años, y esta muchacha estaba bien rebelde con intentos de suicidio. Y entonces esta muchacha, los padres mandaron a llamar a un sacerdote católico, y este sacerdote católico vino a atender, y cometieron la ingenuidad de que atendió a la muchacha, el sacerdote católico atendió a la muchacha en su habitación, él y la muchacha los dos solos. Eso está fuera del protocolo, uno no debe hacer eso. Bíblicamente está establecido que no, bíblicamente no hay problema, pero el detalle está en prudencia, protocolo, guardarse. Pues resulta
de que la jovencita seguía con su rebeldía y lejos de que la visita del sacerdote católico influya para bien, ella llegó y llamó a la policía y dijo que ese sacerdote católico había intentado abusarla sexualmente. Y entonces buscaron al sacerdote católico y lo llevaron preso. Y mientras hicieron las investigaciones, entrevistaron a la mujer, a la muchacha, la entrevistaron 3 veces y se dieron cuenta que en cada una de sus entrevistas, de su testimonio, había incoherencia. O sea, no había fuerza en lo que estaba diciendo y descubrieron que la muchacha estaba mintiendo. Por lo cual dejaron libre al sacerdote católico porque nunca le había hecho realmente nada, pero había durado 3 meses preso. 3 meses preso. Y cuando yo vi eso, yo dije, no. Yo pongo cámaras de video en la oficina. Yo dije, no. Y entonces creo perfectamente en ese protocolo. Mi esposa, Angie, la pastora Claudia, constantemente me están guardando. Ellas saben, yo les digo, mira, y ellas me cuidan. Pues yo me fui mucho por este lado, pero realmente yo no quiero predicar de eso. Otro de los razones de donde los pastores caen en pecado, porque una les dije era el adulterio, pero otra de las razones es que se roban el dinero de la iglesia. Eso se llama peculado o corrupción, cuando uno recibe un dinero para administrarlo bajo un propósito y uno lo usa bajo el propósito personal, ¿verdad? Eso es un peculado o robo de las arcas de la iglesia o del ministerio donde uno esté. Lamentablemente muchos pastores han hecho eso. También de la misma manera se hace un protocolo para evitar que estas cosas sucedan, se hace un ministerio de administración y se colocan normas de cómo se hace el conteo de dinero, de cómo se maneja todas estas cosas, de tal manera de no generar desconfianza, sino al contrario, con todo este protocolo se genera confianza en el asunto de que se maneje todo dentro de lo correcto. Y no dejamos un espacio, no porque tengamos intención de robar, sino porque existe la tentación. ¿Alguien me está escuchando? Él va a estar constantemente tentándonos. Él va a estar constantemente tentándonos. Y en un descuido, entonces, y eso no debe pasar. Eso no debe suceder. Ok. Pero tampoco voy a predicar de eso. Recuerde, la parte, y yo pienso que estos dos deben la tercera tentación que un pastor o ministro muchas veces tiene, pero bastante. Yo pienso que esta es una de las más difíciles de las tentaciones, la cual yo he vivido en muchas ocasiones, y es predicar herejías. Herejías. Y usted a lo mejor no sabe lo que es una herejía. Piensa que es algo malo y es algo malo. Pero yo quiero explicar lo que es una herejía para que sepas cómo, y este sí es el centro de la predicación del día de hoy, cómo uno puede ser tentado. Mira, en primer lugar, una herejía no es apostasía. ¿Recuerdan la palabra apostasía? Apostasía significa apartarse de la fe cristiana. Es cuando uno oficialmente dice, yo no quiero saber de Cristo, no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de la fe cristiana y yo me aparto totalmente. Eso es una apostasía. La herejía no es eso. La herejía se parece un poco, pero no es eso. La herejía es un pequeño desvío de la fe cristiana. Un desvío que dice, esta es la fe, pero yo me voy a ir un poquitico por este lado, y dice el ministro, sigo siendo cristiano, sigo siendo pastor, sigo llevando la iglesia, pero la sigue llevando en un camino que no está centrado con la verdad del Señor. Herejía y secta vienen siendo casi lo mismo, porque la secta refiere a tomar un sector de la palabra de Dios, un grupo de versos, los versos que más me convienen. Yo tomo una sola parte de la palabra de Dios. Bueno, yo no quiero hacer eso, pero les confieso que todos los ministros somos tentados al respecto. Es una tentación de usar el verso que me conviene para un propósito que yo quiero y no hacerlo conforme el Señor quiere.
me voy a explicar mejor y usted me va a entender lo que le voy a decir. Si por ejemplo en este momento llegase a la iglesia un multimillonario y ese multimillonario me imagino que va a dejar ofrendas y va a dejar diezmos muy grandes, pero que tiene hijos que son homosexuales, que son lesbianas, entonces el pastor dice, no, por un tiempo no vamos a hablar de que la homosexualidad es pecado, que lo que dice 1 Corintios 6:9, que dice que ellos no entrarán en el reino. No, me callo y no predico de eso para que entregue bastantes diezmos. Eso se llama herejía. ¿Alguien me entendió? Eso es usar la palabra por conveniencia. Eso es una herejía y eso es una secta. Cuando uno empieza a predicar conforme a lo que a uno le conviene, uno debe predicar toda la palabra de Dios. Alguien que me escuche, toda la palabra de Dios. Todo el mensaje de Dios hay que predicarlo sin compromiso. Y una vez más insisto, esta es una de las grandes tentaciones de los ministros, de los pastores, de no predicar toda la palabra de Dios. Yo debo de decir algo. Una iglesia, un ministro, un pastor, una iglesia no, un ministro o un pastor, que solamente esté predicando promesas, solo promesas, que todo el tiempo en su boca esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo el tiempo en su boca esté, no hay arma forjada que prospere contra mí, que todo el tiempo en su boca esté, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que solamente esté diciendo cosas bonitas y nunca enseñe que cada promesa está basada a una condición. ¿Alguien me está escuchando? Las promesas se van a cumplir cuando cumplimos las condiciones. Pero las condiciones son fastidiosas. Las condiciones son duras, son amargas. No me gusta la condición. Me gusta la promesa, pero no me gusta la condición. Yo quiero vivir las promesas. Yo quiero andar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y yo quiero que mi vida sea maravillosa. Pero usted está cumpliendo con las condiciones. ¿Qué condición? No sea legalista, hermano. ¿Alguien me está escuchando? Allí empezamos en una herejía. Allí comienza una secta. Se debe ministrar el mensaje completo, todo completo. No podemos quedarnos exclusivamente en las promesas. Se debe explicar la condición para que la promesa se haga vida en nuestras vidas. Quiero leer 2 de Timoteo capítulo 4 verso del 1 al 5 para que te des cuenta de esto. Pablo está hablando a Timoteo, un joven pastor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Próximo verso. Y después de haber... No. Te me fuiste para Mateo, estamos en Timoteo. Hacen rima, pero no es lo mismo. Los dos terminan en teo, pero no es igual. Ese sí. Que prediques en la palabra, que instes, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor me indica a mí, indica a los pastores, reprende, pero no me reprenda, falta de respeto, pastor, no se meta en mi vida privada. Oye, nadie dijo un amén. Redarguye, ¿qué significa redarguye? Que la persona hizo algo malo y uno lee la palabra de Dios, que es lo que uno no debe hacer y uno se siente por dentro. Oh, eso es redarguir. Pero ese es el consejo completo. Yo no puedo decirte, te va a ir muy bien, pero sigue pecando. Eso no está bien. Eso no está bien. El consejo debe ser completo. Luego dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Predicar el mensaje completo es la sana doctrina. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Y esto de amontonar se refiere a que vendrá algún líder por aquí, otro por allá, y va a darle canción a los oídos de la persona, musiquita a los oídos, promesas bonitas, te va a ir bien. El Espíritu me dice que todo te va a volver.
¿Tú me entiendes? Me estás copiando. Y no le está diciendo lo que estás haciendo mal, tienes que dejarlo de hacer. Porque no sufren la sana doctrina. Y la sana doctrina se sufre. Por eso es una tentación. No voy a hablar de este tema porque este tema es duro. Prefiero callármelo. No me conviene. El hermano se va a sentir mal. ¿Alguien me escuchó? Dice, y eso es conforme a sus propias concupiscencias porque tiene un deseo más personal que un deseo de que la persona realmente sea regenerada. Hermano, yo les estaba hablando hace un momento de que Jesús fue tentado. Y cuando Jesús fue tentado, escúchame bien, Satanás le dijo en la primera oportunidad que le tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿O no? Eso es bien sabroso que le digan a uno, no, tú eres un cristiano, tienes en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú decláralo, ¿hasta qué pasa? ¿Qué cosa es esa? El Señor quiere que nosotros agarremos la semilla y sembremos el trigo, cuidemos la plantita, después agarramos y trillamos, sacamos la semillita, hacemos harina, después de la harina se hace la masa y después se cocina el pan. Trabajar diligentemente. Y entonces Satanás le decía, no, que la piedra se vuelve, es mucho más fácil. No estudié, no entré al curso de liderazgo con la hermana Beatriz, no entré al curso de discipulado con el pastor Aladino, y después yo quiero y digo, Padre, dame un carro. Que esta cacharra se convierta en un Mercedes-Benz 2017. ¿Alguien me está escuchando? Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Próximo verso. Dice, y apartará de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Oh, pero yo estaba en Mateo 4:4. Ahora sí, Mateo 4:4. Bueno, después que Satanás lo tentó con esto de que las piedras se conviertan en pan. Mira la forma en que Jesús respondió. Observa cada palabra de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, o sea, siempre es a través de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Óyeme, es el consejo completo, no son solo las promesas, es toda la palabra, es la promesa y la condición, toda la palabra. Y óyeme, dice, no nada más de pan vivirá, para que haya vida y vida en abundancia se debe tomar el consejo completo. Debemos tomar en cuenta la promesa, pero debemos tomar en cuenta la condición. La condición. La condición es algo que a muchas personas no les gusta. Pero realmente, sin eso, entonces hay herejía. En eso hay secta, si no se hace así. Hay que tomar el consejo completo. Completo. Tanto es así que cuando Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero, que trabajó en distintos lugares fundando iglesias, y Pablo volvía a Jerusalén, él mandó a reunir a los pastores y a los ministros. Y yo quiero que vamos al libro de Hechos capítulo 20, desde el verso 26, para que te des cuenta de lo que sucedió. Él los llama y les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, que si algo malo les sucede, no es por mi culpa. ¿Por qué? Dice próximo verso. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Cuando se rehúsa uno a anunciar el consejo completo, cuando alguno de ustedes, yo nunca les he dicho, por decir algo, tener ídolos es pecado. Y alguno tiene ídolo y yo no se lo dije, la sangre suya va sobre mí. Yo tengo que dar el consejo. Pero es que yo quiero tanto a mi virgencita. Pero yo no quiero cargar la sangre tuya. Yo tengo que dar el consejo completo.
Yo tengo que explicar y decir el consejo completo. El consejo completo comienza uno cuando le empieza a hablar a las personas, uno comienza a decir primero las promesas, uno acércate en Cristo porque solamente en Cristo hay salvación, acércate en Cristo porque a través de Cristo las personas se sanan, acércate a Cristo porque en Cristo hay libertad, en Cristo hay prosperidad, en Cristo tú todo lo puedes, pero déjame continuar con el consejo completo. Acércate a Cristo significa que tienes que oír la palabra de Dios, que tienes que oír sus mandamientos, que tienes que cumplir con sus mandamientos, que tienes que obedecer esa palabra. Acercarse a Cristo significa que debemos de perdonar, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos de diezmar. Pastor, no me alcanza. Pero el consejo completo dice que tienes que creer. Pero pastor, si pide que demos los diezmos, me voy de la iglesia. Pero el consejo completo dice que tenemos que creer. ¿Alguien me está oyendo? Hay que creer. El consejo completo, esa es la condición para que la ventana de los cielos se abra, para que el devorador se vaya. Dios mismo reprenderá al devorador. Ese es el consejo completo. No puedo arrancar esa página de la Biblia. No la puedo arrancar. Las esposas deben de sujetarse, los esposos deben a sus maridos, digo, los esposos deben de amar y tratar a las esposas como a vaso más frágil. Hay que cumplir el consejo completo para ver la bendición de Dios. Y yo sé que tenemos miedo. Yo sé que nos da pánico. Yo sé que algunos dicen, pero no puede buscar otra formita por allí, da una curva. No, no se puede. No se puede. Porque para que se cumpla el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tienes que creer la palabra. Para el que cree, todo es posible, pero hay que creerlo y vivirlo. No hay otra forma. Y usted me va a decir, pastor, entonces, ¿qué hago? Porque yo tengo tanto problema con esto, no sé qué hacer, pastor, mire que. Ahora déjame darte, porque no he concluido con el consejo completo. Ahora déjame darte el Nuevo Testamento, porque hasta el momento estoy en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento trae las buenas nuevas. Déjame darte buenas noticias. Déjame darte noticias de esperanza. Déjame darte noticias de que tú sí puedes con todos tus miedos. Tú sí puedes. El punto está en lo siguiente. Decirle a Jesucristo tu verdad. Señor Jesús, yo sé que está este mandamiento, pero tengo pánico. Ayúdame, pongo mi vida delante de ti. Y Él vendrá, porque Él dice que todo el que clama a Él, Él responde. Clama a mí y yo responderé. Él vendrá a tu vida y te dará el poder y te lavará con la sangre de Cristo y vendrá su espíritu a tu vida. Y entonces ese espíritu, donde está el espíritu, hay libertad. Donde está el espíritu, allí hay vida. Donde está el espíritu, allí hay poder. Vendrá el espíritu y te dará el poder que te hace falta para cumplir con la condición y disfrutar de la promesa. El consejo completo es promesa, es condición. Y es Cristo. Es Cristo. Él es el verbo. Solamente en Él, solamente por medio de Él se puede alcanzar. Solamente por medio de Él se puede alcanzar. En una oportunidad, Jesucristo comenzó a hacer milagros, hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Y después Él se fue a otro lugar y en ese otro lugar le siguió mucha gente. Y Jesús lo sabe todo. Y entonces Jesús llegó y volteó hacia esas personas y les dijo, ustedes, de cierto os digo, que ustedes me buscan no porque quieren tenerme a mí en su corazón. Ustedes me buscan por los milagros, por los panes y por los peces. Ustedes me buscan porque lo que quieren es milagro, milagro y milagro. Pero a mí no me quieren. Lo estaba diciendo Jesús. Y se presentó una conversación allí y ellos le dijeron, pero ¿cómo tú nos demuestras que tú
eres el profeta. Y Jesús le dijo, porque el pan que vino del cielo no fue el que Dios trajo por medio de Moisés, no es el maná. El pan que viene del cielo, que es la palabra de Dios, soy yo, les estaba diciendo. Y luego le dijo, el que no come mi pan y bebe mi sangre, no es digno de mí ni heredará el reino de los cielos. ¿Y tú sabes lo que significa eso? El pan es el consejo completo. El que no toma todo el consejo completo, no va a poder. Cuando él comenzó a decir eso, mucha gente se comenzó a ir de la iglesia y se iban. ¿De la iglesia? O de seguirlo a él, porque él no tenía un templo, él tenía una iglesia, eran multitudes que le seguían. Y los discípulos, los 12 discípulos se le acercaron. Oye Jesús, pastor, cambia un poquito el tema, tú sabes, sé más suave predicando. Porque mira, esa palabra que estás diciendo es dura. Y Jesús se les volteó y le dijo a los 12 discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 67. Mira lo que respondió Jesús. Evangelio según San Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y mira lo que nosotros debemos de responder. Próximo verso, el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Es el consejo completo. Es el consejo completo. Cuando la palabra es dura, porque sí es dura, hay momentos que es duro. Usted tiene que recordar que la palabra de Dios es cual martillo que golpea la roca. Y te está golpeando y te está golpeando. Y uno siente cada golpe encima. Pero hay un momento que esa palabra quiebra, quebranta el corazón. Y ahí es donde viene la transformación de la persona. Yo quiero terminar con esto. Mira. En el momento que Jesús estaba siendo crucificado tenía dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y allí en ese episodio se muestra toda la humanidad. Habían dos ladrones, y déjame parafrasearte lo que sucedía allí. Uno de los ladrones decía, oye Jesús, sácame de aquí, bájame de aquí, déjame parafrasearlo, decirlo con mis palabras, bájame de aquí, Jesús. Ay, oye Jesús, tú resucitaste muerto. Tú paraste el océano que venían con las grandes. Caminaste sobre las aguas. Oye, no vas a poder tú sacar estos clavos de aquí. Anda, bájanos. A lo mejor nos ponemos de acuerdo y lanzamos luego un atraco, un robito bien entre los dos. Tú le tapas los ojos a los demás y entonces robamos sin problema. Ese ladrón lo que quería era milagros. Era panes y peces. No me hables de mis defectos, por favor. No me digas que soy ladrón. No me digas que peco. Solamente bájame de aquí y nos ponemos de acuerdo los dos. ¿Alguien me está escuchando? Pero el otro ladrón le respondió a ese ladrón y le dijo, tú sabes una cosa, tú y yo estamos en esta cruz porque nosotros merecemos esto. Por nuestra conducta, por nuestros actos, por nuestros hechos, porque hemos sido ladrones, merecemos este castigo, lo merecemos. Y se volteó, yo me lo imagino con el rostro avergonzado, y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y escucha, este hombre que reconoció su pecado, reconoció que se había equivocado, recibió la respuesta de Dios, de Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, aleluya. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Era el poder que hay en reconocer nuestra maldad, nuestra falla. Todos pecamos, todos fallamos, pero no todos quieren reconocer.
Hay algunos que son como el ladrón que dice, bájame que yo me quiero ir de parranda, como el hijo pródigo que estaba al principio y decía, dame la parte que me corresponde, que yo me voy de parranda. Pero luego cuando volvió, le dijo a Jesús, ¿sabes? Bueno, le dijo al Padre, ¿sabes? No soy digno de ser llamado tu hijo. Porque se supone que el hijo hace las cosas dignas que hace su padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando el padre escuchó que él se estaba humillando, dijo, ahora es que eres digno. Y por haber reconocido su pecado, dijo, tráiganmele un calzado nuevo a este muchacho, tráiganmele ropas de rey, tráiganmele un anillo, traigan a los músicos, vamos a hacer fiesta. ¿Y qué hacemos con el pecado? Matemos al becerro gordo, matemos a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vamos a limpiar a este muchacho, aleluya, porque este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive, este es mi hijo que estaba perdido, pero ha sido hallado, aleluya. En el momento que reconocemos nuestra maldad, todo cambia en nuestras vidas. Todo cambia, pero es necesario el consejo completo, reconocer completo quiénes somos. Yo quiero orar, yo quiero que entremos en la alabanza y la adoración. Yo le pido por favor, yo quiero que te prepares a adorar. Hermano, es mejor, porque no hay otro camino, no hay otra puerta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. ¿A quién iremos? Él es la puerta. Él es el camino. Muchos de nosotros estamos en situaciones difíciles. Yo sé, difíciles. Y nos volteamos hacia Dios y le decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, mira que si yo he sido tan bueno, ¿por qué me sucede esto? Algunos no dicen yo he sido tan bueno, pero tampoco reconocen que no han sido buenos. Dos, si el otro es tan malo, yo he sido un poquitico malo. Si ha sido malo, con eso es suficiente. Los juicios de Dios son perfectos. Si un día pasamos por una tragedia, por una situación, si un día pasamos por un mal momento, ¿cómo vamos a confrontar a Dios si sus juicios son perfectos? Él es perfecto. Él es santo y puro, sus juicios son santos y puros. Aunque no los conozcas, aunque no sepas de qué se trata, Él es santo y puro. El tercer grupo que yo te dije, porque uno estaba representado en el ladrón que no reconoció su pecado, el otro en el ladrón que sí reconoció su pecado, y esa es la iglesia de Jesucristo. Y el tercer grupo es este. Son los que no han llegado al momento de la tragedia. Son los que no han llegado al momento de estar frente a frente con Jesús en una cruz. Pero yo quiero decirte algo. Todos un día vamos a estar frente a frente con Jesús en la cruz. Solamente es cuestión de días, de tiempo. Cuando estemos allí al frente, ¿cuál lugar vamos a tomar? Porque le dice a Jesús, dame un milagro y ya, no me preguntes por mis pecados. O de los que dicen, Señor, yo merezco estar aquí. Yo merezco lo que me ha sucedido. Es una posición muy personal e insisto. Comencé pidiéndote que oren por mí, que oren por los pastores, porque somos tentados. Yo no quiero predicar herejía. Yo quiero predicarte el consejo completo. Yo quiero predicarte la palabra completa de Jesús, aun cuando duele en algunos momentos. Porque es que la palabra completa es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios,
allá hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay vida y vida en abundancia. Es allí en el consejo. Esa es la iglesia remanente fiel por la que Cristo viene o vendrá un día a buscar. Ayúdame a adorarle, vamos a cantarle. Vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Dale adoración, dale adoración, dale adoración. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, Sigue en el cielo. nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Quiero pedirle a los pastores de la iglesia que pasen aquí al frente. Pastores de la iglesia, por favor, pasen aquí al frente. Aleluya. El nombre de Cristo. Aleluya. Que sube la alabanza, que sube la alabanza. Yo quiero que adoremos con firmeza. Exaltamos, Aleluya. oh, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh Señor, te adoramos. Oh Señor, te adoramos. Quiero pedir por favor que extienda tus manos hacia acá al frente para que oren por nosotros. Aleluya. Extiende tu mano mientras la alabanza, no me baje la alabanza, mantén la alabanza. Extiende tus manos hacia el frente, ora por nosotros. Ana Beatriz, por favor, dirige la oración. Beatriz Bardi, dirige la oración. Ven, representante del pueblo, dirige la oración por los pastores. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, Aleluya. por darnos a nuestros pastores, porque son tuyos, Señor. Ellos fueron puestos por ti, Señor.
Gracias por ese amor que tú inundas en sus corazones para poder amarnos, Señor, para poder guiarnos, Señor, para poder ser esos canales de tu voz, Señor. Gracias porque tú les has escogido para darnos ese consejo completo, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de tenerlos. Y en esta hora, Padre, yo quiero levantar sus vidas, sus corazones delante de ti y pedirte, Padre, que te glorifiques en ellos. Padre, tú conoces cada situación, cada condición de sus mentes y corazones. Hoy oramos porque su ser interior sea fortalecido, Señor. Oh Dios mío, no solo con tu amor guárdalos, Señor, no los dejes caer en tentación y líbralos del maligno. Hoy cubrimos sus mentes, sus corazones con tu preciosa sangre, Señor. Hoy cubrimos sus finanzas, Señor. Hoy cubrimos su salud, Señor, con tu preciosa sangre. Hoy cubrimos la vida de sus hijos, Señor, con tu preciosa sangre. Y gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana porque tú eres poderoso, Señor, para hacer las cosas mucho, mucho más abundantemente de lo que te podemos pedir, Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Ahora Amén. quiero pedirles, pastores, volteen hacia el pueblo. Iglesia, todo el que desea oración en este momento, venga, ellos quieren orar por ustedes. Por cualquier razón que tú tengas, pero principalmente, aceptar el consejo completo. Recibir el consejo completo. Aleluya. Aleluya. Edith, ora por este varón. Sube la alabanza, vamos a adorarle. Mientras los ministros están clamando, vamos a adorarle, aleluya. El nombre de Cristo. Jesús es el consejo completo. El nombre de Jesús Cristo. es el consejo completo, aleluya. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús,